Acá tenemos de vuelta, este es un video de una disección, ¿sí? Pero para que se vea lo del pericardio, bien más que nada. Miren acá que les voy a buscar una imagen. Ahí está. Para que se ubiquen ustedes acá, esto de acá es el diafragma. Estamos viendo, para acá atrás están los pies. ¿Sí? Y ahí estamos viendo, ahora vamos a ver acá, estos son los pulmones, y ahora van a poder ver bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para acá arriba está la cabeza y para acá abajo están los pies. ¿Sí? Ahí están viendo el corazón, de vuelta en una disección. Y miren ahora, lo que están viendo ustedes acá, de la parte de arriba, es el pericardio fibroso. Ahora lo va a abrir y van a ver la diferencia cuando se ve el pericardio seroso. ¿Ven esto? ¿Ven cómo brilla? Sí. Ese es el pericardio seroso. ¿Sí? Miren la diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Acá cuando diseccionó de esta manera, esto que está acá es el pericardio seroso parietal. ¿Ven que está del otro lado, de la contrapartida del pericardio fibroso que están viendo de este lado? Y acá, sobre el corazón todavía queda, que es casi imposible en este caso de diseccionarlo, sin empezar a cortar al corazón, la capa, ¿sí? O la hoja visceral del pericardio seroso. Y si se dan cuenta, ven acá que acá está la incisión que hicieron ellos para poder llegar al corazón. ¿Ven cómo queda un huequito acá? Esto que están viendo acá es la entrada a la cavidad pericárdica. En condiciones normales esto está recontrapegado uno con el otro y no tengo este espacio. Acá obviamente estamos trabajando con un preparado anatómico y además, ¿sí? Se está haciendo la retracción de las partes. ¿Sí? Pericardio seroso. Ahí dice, lo pueden comparar, lo tocas y te das cuenta. ¿Sí? Está literalmente del otro lado del fibroso, seroso. ¿Sí? Y vean también cómo está cubriendo acá a las raíces de los grandes vasos. ¿Me cubre a todos los grandes vasos? No, a las raíces, porque donde están naciendo estos están en relación directa con el corazón y ahí también están cubiertos por el pericardio. ¿Sí? Ahí saco todo. ¿Bien? Y ahora después, bueno, él sigue mostrándoles a nivel de los senos de los pericardios, como eso tiene que ver más que nada a nivel quirúrgico, y ahí fíjense, esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar. ¿Sí? De vuelta, el calibre que tiene esto. ¿Sí? Otra forma también de llevárselo en los ojos. A ver si tiene algo más que me interese. No. Ahí acaban de sacar el corazón y ven cómo quedó directamente la fundita de la cavidad del pericardio. ¿Sí? Ven realmente cómo es el pericardio fibroso el que le está dando inserción en esto, que es la cavidad, ¿sí? La cavidad torácica. Bien, ahí está mostrando los orificios para los vasos que tenía el pericardio, ¿no? Obviamente, porque también los recubre. ¿Sí? Después sigue con otras cosas que no me interesa para ustedes, que son los nervios y demás. ¿Sí? Entonces, sirvió también eso ahí para verlo también cómo es, ¿sí? Es que hay una diferencia bien notoria entre el pericardio seroso y el pericardio fibroso. ¿Sí? Vamos con lo último que me interesa para hablar con respecto a esta parte del corazón, que tiene que ver con qué cosa, con las paredes del corazón. ¿Sí? Cuando hablamos de las paredes del corazón, es cómo está formado el corazón. Y atención a esto, chicos, es súper importante que al momento de que se hable sobre esto, esté bien clara la indicación de qué es externo y qué es interno, porque no es lo mismo como las nombramos, ¿sí? Entonces vamos a nombrarlas de externo a interno, ¿sí? Las paredes del corazón van a ser 3. Yo voy a tener
al epicardio, ¿sí? Luego, súper importante, ¿sí? Y va a ser la más grande de todos, voy a tener al miocardio, ¿sí? Que acá estamos hablando de que tenemos tejido muscular, ¿sí? Súper importante este. Y por último, lo que voy a tener, de vuelta, chiquitito, es este, que es el endocardio, ¿sí? Entonces, de vuelta fíjense en que las palabras son recontrabuchonas, ¿sí? Epi es superficial, mío en el medio, endo hacia adentro, ¿sí? Entonces, epicardio, miocardio y endocardio, estas son las paredes del corazón, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver completo como tienen en el dibujo que yo les había armado, que lo podían imprimir, acá le podemos agregar, ¿qué cosa? A la otra hoja del pericardio seroso, que sería la hoja parietal del pericardio seroso, ¿sí? Y por arriba de esta, ¿a quién tenemos? Me quedé sin colores. ¿Sí? Tendríamos al pericardio fibroso. Entonces, si nosotros esto lo estuviéramos queriendo integrar con lo que vimos recién de pericardio, ¿sí? Este sería pericardio seroso, ¿sí? Visceral. Pericardio seroso visceral. Este sería pericardio seroso parietal. Este sería pericardio fibroso. Y esta sería la cavidad pericárdica. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de esta manera podemos integrar y poder ver bien, ¿sí? Todo lo que dijimos recién. Todo lo que tiene que ver con respecto al pericardio y cómo la hoja, ¿sí? Visceral del pericardio seroso se convertía en el epicardio cuando hablamos de las paredes del corazón. ¿Sí? Epicardio, miocardio y endocardio, esas son las tres paredes del corazón. Y lo que tienen acá arriba sería la relación con lo que sería el pericardio. ¿Sí? ¿Quedó claro esto cuando hablamos entonces de las paredes del corazón? ¿Cómo están dispuestas? ¿Cuáles son? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, a ver. ¿Qué otra cosa para poder reforzar de esto? Profe. Sí. En el video cuando usted que subió, ¿no? Hablaba de una parte de las paredes del corazón, de interno y externo. Sí. Hablaba de interno que era ecocardio, miocardio y epicardio. Cuando era Exacto. externo era al revés. Exacto. Esas son las tres capas, ¿sí? Yo te puedo preguntar, por ejemplo, pongámoslo en contexto de examen, ¿sí? Sí. Yo te puedo decir, el choice te dice, indique de interno a externo las paredes del corazón. ¿No? Vamos con la opción A. La opción A te va a decir epicardio, miocardio, endocardio. La opción B te puede decir miocardio, pericardio seroso, endocardio. Y la opción C te va a decir endocardio, ¿sí? Miocardio, epicardio. Para esta pregunta, ¿cuál sería la opción correcta? La C. La C. C. Porque de interno a externo, uno lo nombra de esta manera: endo, miocardio, epicardio. Y si yo les pregunto acá al revés, le digo, indique de externo a interno las paredes del corazón. ¿Cuál es la correcta ahora? La B. La B.
Ah, la. No, la A. Esta, fíjate, primero La. que tiene dos cosas que están Ah, mal. sí, Primero, sí. arranca El con miocardio. miocardio y después te manda pericardio seroso así como que quiere, ¿sí? Sí, sí. Entonces, fíjense que el contenido de esta y de esta, ¿sí? Es lo mismo, las paredes son las mismas. El tema es el orden, ¿sí? Lo que no puede fallar nunca es que el miocardio está en el medio. Lo que tiene que verse, ¿sí? De interno empiezan con endo. Y si es externo, empiezan con epi, ¿sí? Entonces, si me piden de externo a interno, empiezo con epicardio. Y si me piden de interno a externo, empiezo con endocardio, ¿sí? Pero lo mismo, ¿bien? Y si yo acá, en vez de ponerles, por ejemplo, epicardio, le hubiera puesto endocardio, miocardio y pericardio seroso visceral. Estaría bien también, porque pericardio seroso visceral, ¿cuál es? El epicardio, ¿sí? Pero acá tendría que ser más mala de lo que soy, ¿sí? Generalmente si les pongo las opciones, les pongo el nombre de las 3 paredes, ¿bien? Pero también sería una cuestión a tener en cuenta, que habíamos dicho que el pericardio seroso visceral era el epicardio del corazón cuando hablábamos de las paredes, ¿sí? ¿Se entendió eso entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Las paredes son las mismas entonces. Bien. Volvemos acá al corazón, ¿sí? Y hacemos un tema de, reforzamos las válvulas, 2 que me faltaron nombrarles, y vemos lo de circulación, que habíamos empezado a hablar eso en el grupo de WhatsApp hoy cuando arrancamos, ¿sí? Entonces, fíjense que de vuelta voy a volver al esquema este, grande, del corazón, que ya nos quedó recontra claro, lo vimos en video, lo vimos en anatomía, que esta no era la anatomía normal del corazón, que es simplemente para entenderlo, ¿sí? Entonces teníamos así, teníamos las separaciones, espérenme antes de dibujarlo, ¿sí? Porque si no les va a quedar, nada, van a tener que estar borrando, como borro yo acá en el pizarrón, ¿sí? Entonces hacemos así, ese espacio, acá hacemos un espacio, acá hacemos un espacio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Listo. Ahí les quedó entonces con todos los espacios que tienen que tener para que no les falte nada. ¿Bien? Empezamos acá, aurícula derecha. A la aurícula derecha, ¿qué estaba llegando? Estaba llegando la vena cava superior que no tenía válvula. ¿Sí? Entonces, a la aurícula derecha llega la vena cava superior. Esa no tiene válvula. A la aurícula derecha está llegando también, ¿quién? La vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior sí tiene válvula. ¿Cómo se llama esta válvula que está acá? Eustaquio. Eustaquio. Eustaquio, ¿sí? Entonces, fíjense, yo cuando les pongo ahí como las 2 rayitas, esto que para mí en los dibujos es como si fuera una válvula, ¿sí? Porque las válvulas, ¿sí? Se cierran y se abren, ¿bien? Entonces, ¿sí? Vena cava inferior y vena cava superior. Bárbaro, hasta acá las teníamos. ¿Quién me falta que esté llegando a la aurícula derecha? Me falta un tercer vaso, que este va a ser el seno coronario. Que este también tiene válvula, ¿sí? La válvula del seno coronario se llama Tevesio, con B larga y con S, ¿sí? Válvula de Tevesio es la válvula del seno coronario, y el seno coronario es el que está trayendo la sangre carbooxigenada del propio corazón, ¿sí? Entonces, el seno coronario es el que recibe el aporte de 3 venas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 3 venas que me forman el seno coronario? Las venas magna, mayor y menor, ¿sí? Esas venas son las que cuando se juntan me forman el seno coronario y son las que me están llevando la sangre carbooxigenada del propio corazón, porque el corazón, pobre, tiene que darle bombea de sangre para todo el cuerpo, pero también él necesita recibir y drenarse, ¿sí? Entonces, el seno coronario, a través de la válvula de Tevesio, me está llevando a la aurícula derecha
la sangre carboxigenada que proviene del propio corazón, ¿sí? Entonces, todo esto está llegando a la aurícula derecha. Llega la sangre, llega la sangre, llega la sangre, ¿sí? A la aurícula derecha, ¿bien? Acá en algunos libros le van a marcar, porque hay una zona, si yo abro el corazón, este no sé si lo tiene bien, no. Pero si yo abro el corazón y empiezo a ver a la aurícula, ¿sí? Derecha, en esta parte que yo vería acá, que sería la que me queda, la vería completamente lisa, porque es donde está llegando el aporte de sanguíneo. Y en la parte de adelante, la otra, acá no está representado, pero en la parte de acá, si yo lo cortara de esta manera, vería acá todo rugoso, ¿bien? Entonces lo que les marcan en algunos libros, y creo que ustedes lo tienen en el Power, ¿sí? Es que acá se forma un seno venoso. Es como una parte muy lisita en la aurícula derecha del corazón porque es donde está llegando toda la sangre. ¿Sí? ¿Vieron que el agua, qué pasa cuando el agua golpea mucho las piedras? Las pone lisas. ¿Sí? Acá pasaría lo mismo con respecto a la sangre. ¿Sí? Entonces sería seno venoso. ¿Bien? Esto estamos hablando que esto estamos en la aurícula derecha. ¿Bien? Ahora, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho que tengo acá abajo, yo tengo un orificio. Se llama orificio aurículo ventricular, porque me comunica buchonamente la aurícula con el ventrículo. En el orificio aurículo ventricular del lado derecho, yo tengo una válvula, ¿sí? Que se va a llamar válvula tricúspide. ¿Sí? Entonces, acá tengo la válvula aurículo-ventricular derecha, que se llama válvula tricúspide, ¿sí? Y las válvulas aurículo-ventriculares tienen una particularidad, que son diferentes a las seminulares que habíamos nombrado cuando hablamos de la arteria aorta y la arteria pulmonar. Estas lo que tienen esta forma, tienen una base y tienen una cúspide o una válvula, ¿sí? Entonces tengo la base y tengo la cúspide, ¿sí? Y a partir de la cúspide, estas van a emitir algo que se llaman cuerdas tendinosas. Entonces yo tengo esto, y tengo la emisión de esto que se llaman cuerdas tendinosas. Que las cuerdas tendinosas van a encontrar que en el ventrículo hay unos músculos que se llaman músculos papilares, que reciben a esas cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces, tengo, para que se entienda este dibujo que estoy haciendo acá, tengo, ¿qué cosa? Esta sería una valva de la válvula, ¿sí? Estas son las cuerdas tendinosas. Este sería un músculo que se llama papilar. ¿Bien? Ahora, esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque esta válvula, lo que está haciendo, me está controlando el flujo que yo tengo de la sangre desde la aurícula al ventrículo, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Qué pasa? Yo quiero que en condiciones normales la sangre fluya unidireccionalmente, que de la aurícula vaya al ventrículo, ¿sí? Ahora, yo eso me lo aseguro con la válvula, ¿sí? La válvula se cierra, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo ahora quiero volver, golpeo a la válvula, ¿sí? Y esto se cierra, ¿sí? O sea, se está haciendo eso. Pasa para adentro, no hay problema. Si quiero volver, se me cierran las compuertas, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? El ventrículo es el que se tiene que contraer con más fuerza. Entonces, acá en el ventrículo va a haber mucha presión con respecto a la sangre. Y yo, como el cuerpo, no me puedo dar el lujo de no verificar y no asegurarme de que esto se mantenga completamente cerrado, ¿bien? Y que no haya chance de que se me everse la válvula. ¿Qué quiere decir? Que la válvula, que en condiciones normales estuviera mirando para abajo, cuando hablamos de eversión es que cambie la dirección. En vez de mirar para abajo, que me quede mirando para arriba. Entonces la tengo agarrada. La tengo bien agarrada, ¿sí? A las paredes del ventrículo, ¿sí? Y de esa manera también ayudo a que se abra o a que se cierra este orificio y que pueda pasar la válvula, ¿sí? La válvula del lado derecho tiene 3 cúspides, por eso le decimos buchonamente tricúspide, ¿sí? Entonces de estas está formada por 3 cositas que se abren para abajo, ¿bien?
y es la que me regula el flujo de la sangre carboxigenada de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿sí? Cuando llegamos al ventrículo derecho, en el ventrículo derecho vamos a ver que hay una depresión en el suelo, ¿sí? Hay una diferencia en el suelo del ventrículo, que eso se llama un infundíbulo, que yo siempre se los marco el infundíbulo, esperen que les borro los músculos papilares para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Al infundíbulo yo siempre se los marco y lo tienen dibujado en el que les di, como si fuera una rayita de esta manera, ¿sí? Para que vean que hay una diferencia. ¿Eso qué hace? Eso me está separando los tractos de entrada y de salida, ¿sí? Hace que entre la sangre para acá y luego se vaya la sangre para acá, ¿sí? Entonces, cuando uno habla, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver, son detalles, pero si uno habla bien del tema de el llenado de las cavidades cardíacas, no son siempre totales, ¿sí? No es que esto se me vacía el 100% siempre, se me llena el 100% siempre. Siempre queda un remanente, un 20% aproximado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, porque tengo una división, ¿sí? Llega y se va, llega y se va, llega y se va. ¿Y qué me separa el tracto de entrada del tracto de salida? Este que está acá, que sería el infundíbulo, ¿sí? Entonces, este se llama infundíbulo, ¿bien? Que es el encargado de separar los tractos de entrada y de salida, ¿dónde? En el ventrículo derecho, ¿sí? Y luego no tenemos otro más misterio que marcar acá, que tenemos aquí, a la válvula pulmonar, al tronco de la arteria pulmonar y a la arteria pulmonar, ¿sí? Que en este caso la estoy dibujando para abajo y todos sabemos que está para arriba, la hemos visto hace un ratito bien dibujada, ¿sí? Entonces, en relación con el ventrículo derecho, tengo esta arteria pulmonar, que sería el tronco, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y esta es la válvula pulmonar, que es del tipo semilunar, ¿sí? De esa manera tengo todo lo que tengo que marcar en el lado derecho del corazón, ¿sí? Ahora, esto, con la arteria pulmonar, me está yendo ¿a dónde? A los pulmones, ¿sí? En los pulmones se hace el intercambio gaseoso, que se llama hematosis, ¿bien? Y a partir de los pulmones nacen venas que me están llevando, y ahora estas son diferentes a todas las venas que conocemos, sangre oxigenada. Son las únicas venas que me llevan sangre oxigenada del cuerpo, que van a ser las 4 venas pulmonares que me llevan ¿a dónde? A la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Estas son las venas pulmonares, ¿sí? Y estas son las únicas venas que llevan, y anótenselo esto también es importante, sangre oxigenada. Que no es normal eso, está fuera de lo que es la norma, está fuera de lo que conocemos con respecto a la normalidad de las venas, ¿sí? En la aurícula izquierda es re aburrida, no tiene nada, están llegando las 4 venas y no tenemos nada más, ningún misterio. ¿Tengo una comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo? Sí, claro. ¿Sí? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, yo les había armado acá, hemos dejado un espacio. Acá tengo, de vuelta, otro orificio aurículo-ventricular. En este orificio aurículo-ventricular tengo otra válvula, porque el mismo concepto de que la sangre tiene que pasar para un solo lado, lo tengo tanto al lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces acá tengo otra válvula, pero esta se llama bicúspide. Le pongo la B de bicúspide, ¿sí? Pueden escucharla que le dicen válvula bicúspide o también le pueden decir válvula mitral, ¿sí? Como más le guste es lo mismo, el concepto es igual. Yo generalmente tiendo a decirle tricúspide y bicúspide para que se acuerden 3 y 2, ¿sí? Es como más relacionable de un lado y del otro que quizás tricúspide y mitral, que es como un nombre que no tiene nada que ver, ¿sí? Y la diferencia es que esta en vez de tener 3 cúspides como esto, tiene 2, ¿sí? Y una de las válvulas, ¿sí? de esta es más larga y lo que hace es separarme los tractos de entrada y de salida en el ventrículo izquierdo,
¿sí? La sangre ingresa por acá y se va por acá. Separados, ¿por qué? Por la propia válvula bicúspide. ¿Y hacia dónde se va la sangre que está saliendo de acá del corazón? Se va con la arteria aorta. Aorta. ¿Sí? Que tiene una válvula seminal que es la válvula aorta. Tiene la válvula aórtica, ¿sí? Esta es la aorta, ¿sí? Y de esta válvula nacían, ¿qué cosa? Las arterias coronarias, que habíamos nombrado. ¿Bien? Entonces, de esa manera acabamos de nombrar, ¿sí? Fíjense que esto ya lo conocimos, esto ya lo conocimos, esto también, ¿sí? Las cavidades las vimos, ¿sí? Pero acabamos de nombrar y ponerlo todo en conjunto para ver cómo se me relaciona esto cuando estamos hablando con respecto al corazón, ¿sí? Entonces, yo les decía que al momento de uno hablar de la circulación, en algunos libros van a ver que se lo separan como lado derecho, lado izquierdo del corazón, ¿sí? O se puede, ¿sí?, dividir en lo que es circulación menor o pulmonar y circulación mayor o sistémica, ¿bien? Si uno conoce esto, que tenemos en claro cuáles son las relaciones, lo que nos queda cuando uno quiere describir la circulación es simplemente, ¿sí?, ponerlo todo esto en una forma textual linda para que se entienda, ¿sí? ¿Cómo quieren que les comente la circulación? ¿Qué les parece? ¿Cuál les genera más problema? ¿Quieren que lo veamos como lado derecho y lado izquierdo o como que lo veamos como circulación menor o circulación mayor o pulmonar y sistémica? Pulmonar y sistémica. Bien. Entonces, si lo vemos como pulmonar y sistémica, ¿sí?, vamos a tener relacionadas a aurícula y ventrículo opuesto, ¿sí? Entonces, empecemos con la pulmonar o menor, ¿sí? Arrancamos ¿de dónde? Del ventrículo derecho. Decimos, la sangre carbooxigenada que llegó al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide proveniente de la aurícula derecha, va a ser dividida en tractos de entrada y de salida por el infundíbulo en el ventrículo y se va a dirigir hacia el tronco de la arteria pulmonar, atravesando la válvula semilunar pulmonar. A través del tronco de la arteria pulmonar y de sus dos ramas iniciales, que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, esa sangre carbooxigenada va a llegar a los pulmones, donde se produce el proceso de intercambio gaseoso al que llamamos hematosis. De los pulmones, llevando sangre oxigenada, tenemos a las 4 venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. Eso así sería circulación menor o circulación pulmonar. ¿Se entiende? Tengo que decir bien qué tipo de sangre estoy teniendo acá, bien, de dónde llegó, hacia dónde va y dónde termina. Del ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda. Esa sería la relación. ¿Sí? ¿Se entendió eso entonces, pulmonar o menor? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos con la sistémica. En la sistémica empezamos del ventrículo izquierdo y terminamos en la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, ahora decimos que la sangre oxigenada que llegó al ventrículo izquierdo atravesando la válvula bicúspide que proviene de la aurícula izquierda va a ser dividida por esta propia válvula en tractos de entrada y de salida, va a ser dirigida hacia la arteria aorta, atravesando la válvula aórtica. Parte de esa sangre va a discurrir por las arterias coronarias y va a ir a irrigar el propio corazón. Y el resto de esa sangre oxigenada va a ser distribuido por la arteria aorta hasta llegar a donde? Al resto del cuerpo. ¿Sí? A nivel del cuerpo se va a producir otra vez el proceso de intercambio gaseoso que se llama hematosis, pero acá le podemos decir hematosis a nivel de capilar, entre las células de los tejidos y esos vasos sanguíneos. Del cuerpo de los tejidos, ahora la sangre que va a estar carbooxigenada va a regresar hacia la aurícula derecha. Y lo va a hacer por 3 caminos.
La sangre carboxigenada que proviene del miembro superior, de la cabeza y del cuello va a llegar a la aurícula derecha por un vaso que no tiene válvulas que se llama vena cava superior. La sangre carboxigenada que proviene del miembro inferior, de la pelvis y del abdomen va a llegar a la aurícula derecha por la vena cava inferior, que es un vaso que tiene la válvula de Eustaquio, ¿sí? O sea, llega a la aurícula derecha por la vena cava inferior atravesando la válvula de Eustaquio. Y la sangre carboxigenada que proviene del drenaje del propio corazón a través de las venas magnas media y menor, formando el seno coronario, llega a la aurícula derecha al atravesar la válvula de Tevesi, ¿sí? Y ahí terminó entonces la circulación mayor o sistémica, del ventrículo izquierdo hacia el cuerpo y del cuerpo hacia la aurícula derecha, ¿sí? ¿Se entendió entonces circulación mayor o sistémica? Sí, profe, una pregunta. ¿Y la irrigación a lo que es la parte del cerebro? De la... La irrigación en lo que es el cerebro, la irrigación cuando es arterial, tiene que ver con las carótidas. ¿Viste la arteria carótida primitiva? Esa que nació Sí. del callado aórtico. Esa después, a nivel del cuello, a nivel de la sexta vértebra cervical, se vuelven en carótida interna y externa, que son las dos arterias principales del cerebro, junto con la vertebral. Y después la yugular, junto con la externa, la posterior y todo el sistema de yugulares, es lo que trae el drenaje del cerebro. Bárbaro, gracias. Cerebro y del cuello. ¿Bien? ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entendió entonces las relaciones que uno tiene que tener con respecto al corazón? ¿Sí? ¿Y cómo describimos el tema de la circulación? Sí, profe, bien claro. Sí, profe. Bien. Vamos con lo último que me interesa. Creo que se nos va a cortar el zoom antes de que podamos hablar de las propiedades, pero las propiedades del corazón son esas 4 propiedades que me interesa solamente que las conozcan, ¿sí? Automatismo, excitabilidad, contractibilidad, ¿sí? Esas son las que me interesan. Ahora, lo último, sí, que está bueno para esto, es el tema del sistema de conducción del corazón, ¿sí? Cuando hablamos del sistema de conducción del corazón, que este era el último tema que me interesaba para sistema de conducción, ¿sí? Hablamos de que el corazón, ¿bien? Él se maneja solo con el tema de cuándo tengo que contraerme o relajarme, porque tiene un propio sistema de transmisión del impulso eléctrico, ¿sí? Que yo se los decía, vamos a dibujarlo de vuelta al corazón de esta manera, ¿bien? Y lo vamos a ver de esta manera. El sistema de conducción del corazón empieza a nivel de ¿quién? De que va a llamarse nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón, es el que marca el ritmo de la transmisión del impulso eléctrico, ¿sí? Entonces, este es el nódulo sinusal. Es el que empieza todo esto, ¿sí? Luego tenemos otro nódulo a esta altura, ¿sí? Está en la aurícula derecha, que este es el nódulo, ¿sí? Aurículo ventricular, ¿sí? Porque se encuentra cercano donde está uno con el otro. No. Esta pensé se me ha cortado, ¿sí? Entonces, nódulo sinusal, nódulo aurículo ventricular, ¿bien? A este nivel, ¿sí? Donde estaría el tabique, yo les voy a dibujar esto, ¿sí? Y este sería el haz de His. ¿Bien? Y luego tenemos que va para un lado y va para el otro. Estos se llaman fascículos. Y al final de todo esto, tenemos lo que se llaman fibras de Purkinje. ¿Sí? Las fibras de Purkinje. Todo esto está relacionado de esta manera. Bien, acá tengo esta relación, me está dando ramas para acá, pasa y de esta manera es que tengo la conducción del corazón.
El impulso eléctrico nace del nódulo sinusal. A partir del nódulo sinusal es inmediatamente mandado ese impulso hacia el nódulo auriculoventricular y directamente por unas fibras también a lo que sería la aurícula izquierda. De ahí el impulso pasa al haz de His, que se ubica a nivel del tabique, ¿sí? O del septum, del corazón, y luego atraviesa los fascículos, que están ya a nivel de los ventrículos, para finalizar en la profundidad del miocardio, en las fibras de Purkinje. Esos son los componentes de lo que se llama sistema de conducción o sistema cardionector del corazón, ¿sí? Y como se los nombré, se los fui dibujando, es el orden en que se transmite el impulso eléctrico, que lo que permite es polarizar y despolarizar a las células cardíacas para que éstas se contraigan, ¿sí? Entonces, aparejado a esto que va a venir la contracción del corazón y luego la relajación, ¿sí? Impulso, me contraigo, me relajo. Impulso, me contraigo, me relajo, ¿sí? Nódulo sinusal, marcapaso fisiológico del corazón. Este es el que empieza todo. Vamos al nódulo auriculoventricular, pasamos al haz de His, a los fascículos derecho e izquierdo, y finalmente en la profundidad del miocardio, que es el músculo que está haciendo la contracción, que tenemos las fibras de Purkinje, ¿sí? Y esto es entonces el sistema de conducción del corazón, ¿sí? ¿Se entiende esto entonces qué es lo que está pasando y cuáles son los elementos y cuál es el orden en que se impulsa el estímulo eléctrico a través de las células del corazón? ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, chicos, entonces, con esto, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hoy en la clase, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes retengan con respecto a corazón, ¿sí? Ya habíamos visto el tema de, cuando les hice el Zoom la clase pasada, del resumen sobre el power, que era lo que entraba, que era lo que no entraba, ¿sí? Y hoy con esto lo volvemos a reafirmar para que realmente sea esto lo que ustedes le pongan, ¿sí? El interés al momento de estudiarlo, ¿sí? Y que se entiende lo puedan reforzar también con el Zoom, con el pizarrón, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, algo que no se haya entendido este último minuto que nos queda antes de que el Zoom nos corte? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe, todo claro. Bien, Profe, chicos. una consulta. ¿El Sí, video aprovecha. este lo va a subir al campus? Sí, ahora se termina de convertir y se lo subo. Así lo pueden ver. Ah, bueno. Sí, lo dejé todo grabado. Sí, estaba chequeando que hubiese grabado recién. Sí, así que quédense tranquilos que se los grabo. Y cualquier cosa, chicos, yo hoy a la noche, en el turno noche, a las 6 de la tarde tengo con los de enfermería, que también van a ver este tema. Si alguno se quiere conectar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si tienen ganas de volver a verlo, se pueden aprovechar a conectarse con los de enfermería del turno noche, que hoy están viendo corazón conmigo también. ¿Sí? Así que bueno, se corta esto, que ya enseguida se cierra, y les hablo 2 segundos por el grupo de WhatsApp, y nos volvemos a conectar con primeros auxilios. Bueno. Ok.